Nos encontramos en la mañana de hoy con la doctora Nerian Ortiz Matos. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Saludos, ¿cómo estás? Encantada de poder estar aquí hoy compartiendo esta conversación. Qué bueno que esté con nosotros en la mañana de hoy. Doctora, antes de hablar sobre su trayectoria profesional, quisiera preguntarle primero dónde usted nació. Pues yo soy natural de Ponce, o sea que estuve en Ponce bien poco tiempo porque ya al año de vida mi familia se muda para San Juan, aunque siempre hemos mantenido buenos lazos porque mi familia materna vivió en Ponce. Así que ya desde el año y pico, cuando mi papá se traslada a San Juan para practicar el derecho, pues nos establecemos en el área metropolitana. O sea que su infancia entonces la pasó básicamente en el área metro. Sí, eso es así, en el área de Cupey. Doctora, ¿y qué recuerdo tiene de sus grados primarios aquí en el área metro? Pues mira, tengo bien buenos recuerdos. Yo empecé primero en una escuelita de monjas en Reina de Los Ángeles y ahí hice el pre-kinder. Luego pasé a la Academia Nuestra Señora de la Providencia en Cupey y ahí estuve hasta mi cuarto año de escuela superior y realmente fueron unos años maravillosos. Yo crecí en un ambiente, en un entorno familiar dentro de la escuela. De ahí tengo hermanos que me regaló la vida, ¿verdad? Que todavía comparto con ellos. Y además de eso, la escuela me dio muchas oportunidades, ¿verdad? Muchas oportunidades. Además de una buena educación, me dio experiencias para yo poder participar en actividades donde yo me pudiera desarrollar como líder. Desarrollaron, ¿verdad?, ese interés por las ciencias, me motivaron a explorar más allá y empezar a desarrollar pues intereses que tengo hoy día. Así que fueron unos años bien buenos, donde nos entreteníamos con cualquier cosa, incluso hasta deportes, ¿verdad? No había, era toda una competencia súper sana, y realmente recuerdo esos años, mis maestros, que fueron mis maestros y mis mentores, con mucho cariño. Y doctora, una vez termina su escuela superior, ¿a qué universidad aplicó? Pues mira, yo quería ir a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y ese interés empezó desde que estaba en la escuela, que tuve la oportunidad de estar en un programa, incluso en el recinto de ciencias médicas, que fue cuando lo conocí por primera vez, el doctor Sixto García Castañeira, a quien agradezco y admiro muchísimo, pues tenía un programa de investigación para estudiantes de escuela superior con unos fondos federales y tuve la oportunidad de solicitarlo. Y fue esa la primera vez donde yo tuve la oportunidad de visitar el recinto, participar en investigación, pero también validar que yo quería quedarme en Puerto Rico, en el recinto de ciencia de Río Piedras, estudiando ciencia. Y doctora, tengo aquí entre mis notas que usted estuvo en la Facultad de Biología. ¿Cómo fueron esos años allí? Pues buenísimo. Realmente, cuando yo entré a la Universidad de Puerto Rico, ya había tenido esa experiencia de investigación y quise pues seguir fomentando eso mientras estaba a nivel subgraduado en la IUPI en Río Piedras. Así que, aparte de estudiar, pues me involucré en muchas otras actividades, incluyendo la investigación. Siempre yo tenía un mentor que me decía, no hay forma de tú llegar a ser médico sin hacer investigación, porque eso te va a ayudar a desarrollar un pensamiento y un análisis, un sentido de pensamiento crítico que va a ser indispensable si tú quieres practicar medicina. Así que, además de compartir con mis amigos y disfrutar de muchas otras actividades que no tenían que ver con ciencia, pues siempre estuve atada de alguna manera a las actividades de investigación, empezando desde escuela superior y luego la seguí en la UPR Río Piedras bajo la mentoría del doctor Fernando Renaud, que en paz descanse, quien me introdujo a lo que es la biología celular molecular. Fueron unos años maravillosos donde tuve la oportunidad de presentar tanto oral como afiche en convenciones locales, nacionales, y eso me abrió muchas puertas. Incluso tuve la oportunidad de trabajar un proyecto en colaboración con unos laboratorios aquí en el recinto de ciencias médicas, y de verdad que aprendí muchas técnicas de investigación, y aunque no era un área donde yo iba a desarrollarme específicamente en esos temas de investigación, aprendí mucho de lo que es el método científico, cómo desarrollar una propuesta, cómo integrar la investigación en la carrera médica, que era lo que yo quería hacer. Doctora, por lo que nos está contando, ya usted tenía una afinidad con nosotros aquí en el recinto. Aplica para la Escuela de Medicina. Cuando llegue esa carta, ¿cómo lo recuerda ese día? Ay, Dios mío, aquello fue como
fue un estrés tremendo ver pasar las semanas, los meses y que no te llegara una carta. Entonces, pues todo era a papel, todo era por correo, no existía la plataforma como hoy día, que uno se entera mirando el website. En realidad fue un proceso que ahora uno mira para atrás y uno dice, de verdad que soy privilegiada y es como súper agradecida de haber podido tener esa oportunidad de abrir una carta que dijera: felicidades, usted ha sido admitido a la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas, que era lo que yo añoraba por siempre, desde que iba incluso a mi pediatra, que era el doctor José Sifontes, a quien recuerdo con un cariño y una admiración, que realmente fue quien me introdujo al mundo de la pediatría. O sea que ya ahí, cuando yo estoy en planes de empezar la Escuela de Medicina, pues tenía bien presente todo lo que el doctor Sifontes me había enseñado en esos encuentros de pediatría general, donde yo en aquel momento no entendía, pero ahora miro para atrás y recuerdo cómo él me explicaba la importancia de preguntar, de seguir indagando, de explorar todo lo posible con el paciente, y cómo él en una tarjetita, en un index card, dibujaba los hallazgos que encontraba cuando ocultaba. En aquel momento yo no entendía. Pero mirando hacia atrás, pienso que eso fue una de las cosas que más me estimuló y me motivó a yo eventualmente aspirar a ser pediatra. También otra de las experiencias que me llevaron a decidir por pediatría, pues fue el haber sido voluntaria en el Hospital Municipal de San Juan. Cuando yo estaba haciendo investigación entre la IUPI y el recinto, pues yo decía, bueno, ya estoy en los predios de centro médico, aquí yo tengo que hacer algo de medicina. Y entonces empecé a tocar puertas y encontré que en el Hospital Municipal de San Juan había un programa de voluntarios que tal vez todavía existe, y yo era menor de edad, pero me dieron la oportunidad de estar en la unidad de recién nacido para ayudar a las enfermeras a alimentar a los bebés. Y aquello para mí fue una experiencia maravillosa. Yo venía 2 veces en semana, como de 3 a 6 de la tarde, y de verdad que ahí yo dije, esto a mí me gusta, yo quiero ser pediatra el resto de mi vida. Así que entro a la Escuela de Medicina ya con eso en mente, siguiendo pues las distintas actividades de investigación, pero siempre pensando en cómo yo podía ir dirigiéndome a lo que sería lo que yo quería lograr, que era ser pediatra. Doctora, por lo que nos cuenta, ya usted tenía una meta fijada, que iba a ser pediatra, pero quisiera preguntarle, cuéntenos esos primeros días de ese primer año de medicina, ¿cómo los recuerda? Pues mira, uno llega súper asustado, ¿verdad? Ante muchas personas desconocidas, pero aquel anfiteatro ese anfiteatro uno se convierte en tu familia extendida, se convierte en tu segunda casa, son muchas horas compartiendo con tus compañeros todo el tiempo. Uno hace grandes amistades, uno hace una familia, y todavía al día de hoy, muchos años después, pues esos son no solamente mis colegas, sino que tengo un grupo bien sólido de amistades con las que comparto todo el tiempo. Y ese sentido de familiaridad, pues yo pienso que ayudó mucho a que uno pudiera pasar todos esos momentos difíciles y esos desvelos, ese estrés que uno pasa en la Escuela de Medicina. Obviamente, si uno está haciendo lo que le gusta y uno se lo está disfrutando, pues el trago amargo se pasa más rápido. Y además de eso, sí recuerdo también que participábamos de muchas otras actividades que no era solo estudiar. No había tal cosa como un programa de wellness o muchas otras actividades que hoy día se fomentan mucho más, pero nosotros buscábamos la forma de tener ese tipo de actividad para hacer un balance entre lo que era el estrés de los estudios y el disfrutarnos nuestra carrera. Doctora, cuéntenos, ¿dónde hizo el internado? Pues yo lo hice aquí mismo en el departamento de pediatría, en la Escuela de Medicina del Recinto, en el programa de residencia de pediatría general. O sea que ya yo sabía que quería ser pediatra, estaba clara que me quería quedar en Puerto Rico. Yo vengo de una familia que se ha dedicado al magisterio. O sea que yo estaba clara que quería ser pediatra, pero me encantaba enseñar. Y yo decía, ¿cómo yo puedo combinar estas dos cosas? Así que un poco fui pensando y explorando cómo podía hacer esa combinación, y aprendí entonces lo que era medicina académica, cómo yo podía llegar a ser pediatra, pero a la misma vez estar en un centro donde yo pudiera enseñar porque me encantaba. Así que
decido entonces solicitar a pediatría y empiezo en nuestro programa. No sin antes haberme ido a explorar, porque yo decía, me quiero quedar aquí, pero no quiero que me cuenten, así que voy a ir a rotar a otros sitios y aparte de irme a otros pueblos, hice unas rotaciones en Manatí, y me encantó, ¿verdad? Hice otras rotaciones en el Hospital Municipal de San Juan, que también ahí gané unos mentores y unas experiencias que me he llevado para toda la vida. Pero también fui a Estados Unidos porque quería explorar y ver qué cosas yo podía aprender y qué cosas yo podía aportar en esos sitios. Y me encantó la experiencia, pero realmente reafirmé que donde yo quería estar era aquí. Así que empiezo mi internado y me lo disfruté muchísimo. O sea, hacer pediatría para mí fue como, pues uno se desvela, uno tiene muchas guardias, pero uno se reafirma que si uno está haciendo lo que uno quiere, pues de verdad no es difícil, ¿verdad? Se puede lograr fácilmente. Doctora, ¿tiene algún otro entrenamiento aparte de la pediatría? Pues mira, cuando yo empiezo pediatría, pues no estaba segura si quería hacer pediatría general o si iba a hacer alguna subespecialidad. Me llamaba mucho la atención hacer emergencias médicas o hacer intensivo. Sin embargo, temprano en la pediatría tuve otros mentores, ¿verdad? La vida uno nos ha puesto personas en el camino que han servido de modelo y que nos han entusiasmado a hacer muchas cosas bien valiosas. Y una de mis mentoras me dijo, tú no puedes ser una pediatra sin conocer cuál es el entorno en que vive tu paciente. Así que me introdujo a lo que es pediatría en la comunidad y desde ese entonces, aunque amo el trabajo en el hospital, que de eso podemos hablar ahorita, realmente me di cuenta que la única forma que uno puede entender el paciente es si conocemos dónde vive, dónde se desarrolla y cuál es el entorno en el que vive. Así que desde ese entonces he hecho pediatría de comunidad de distintas maneras, sin abandonar, ¿verdad?, lo que es la pediatría dentro del hospital, porque la medicina de hospital me fascina también. Y en eso es que he estado desarrollándome por todo este tiempo. Entrenamientos formales, además de la pediatría, pues he hecho distintas certificaciones. En la pediatría uno tiene muchísimas pasiones. La lactancia es una de mis pasiones, el desarrollo también. Y son pues certificaciones que he ido logrando a través de los años y en lo que he tratado de desarrollarme y fortalecerme para poder pues seguir enseñándoselo a los estudiantes, a los residentes, pero sobre todo para que sirva de beneficio a nuestros pacientes. Doctora, para beneficio de los que nos están viendo en estos momentos, ¿nos puede definir brevemente qué es la pediatría? Pues mira, la pediatría es la mejor especialidad que hayamos podido escoger, ¿verdad? Que comprende ese cuidado de salud a ese paciente, a ese infante, niño y adolescente, y comprende desde los 0 a los 21 años de edad, ¿verdad? Y entonces, dentro de la pediatría hay muchas subespecialidades, pero siempre tiene que haber un director de la orquesta, ¿verdad?, que es ese pediatra primario que hace lo que es la supervisión de salud del paciente, que es lo que uno espera que ocurra. Es decir, que cuando el paciente escoge su médico primario es para hacer esas visitas rutinarias donde uno puede, siguiendo unas guías establecidas, identificar si hay alguna banderita roja con la que nosotros podamos hacer una intervención a tiempo para así ver crecer a nuestra población pediátrica de una forma saludable, y si tiene alguna situación de salud, pues poder hacer la intervención a tiempo o los referidos que sean necesarios. O sea que en fin es una rama hermosa, bien comprensiva, que va de 0 a 21 años de edad, o sea que tenemos muchas edades por cubrir, ¿verdad?, haciendo pediatría. Y lo más hermoso es que es una población bien frágil, bien vulnerable, que no son adultos pequeños como hemos aprendido siempre, pero que son sumamente fuertes y resistentes y uno los puede ver mejorar, son sumamente agradecidos y son bien cumplidores con las recomendaciones que uno les puede ofrecer. Doctora, coméntenos desde cuándo está trabajando con nosotros aquí, su experiencia como docente con nosotros. Pues, como te mencionaba, desde que decidí que quería ser pediatra, estaba clara que me quería quedar aquí, en la escuela de medicina, y combinando esa pasión de enseñar y practicar la pediatría,
pues traté de seguir tocando puertas para quedarme como facultad en el recinto de ciencias médicas. Así que primero fui jefe de residentes en el departamento de pediatría y ya ese año empecé a ver de qué manera yo podía quedarme y lo primero que me dijeron fue: aquí no hay plazas, aquí vamos a ver cómo podemos lograr esto. Y siempre, entre todos esos mentores que la vida ha puesto en mi camino, hay alguien muy especial que siempre me aconsejó: nunca digas que no, siempre di que sí, y poco a poco vas a ir escogiendo y vas a ir dándote cuenta de cuál es el área específica donde tú te quieres desarrollar y tratar de hacerte indispensable. Así que con eso en mente, todo lo que a mí me ofrecían, yo decía que sí. Y de momento surgió la oportunidad de yo comenzar como facultad, primero haciendo distintas cosas. Hacía la clínica de endocrinología pediátrica como un staff, ¿verdad? Ayudando a los endocrinólogos, ¿verdad? Y aprendí muchísimo en esa experiencia. De momento, la doctora Miriam Márquez, que era la decana de asuntos académicos en aquel momento, estoy hablando como para el 2002, ella me dijo: yo necesito que me ayudes, necesito que dirijas un curso de diagnóstico físico en la Escuela de Medicina Dental. Y yo pues nunca lo había hecho, pero dije que sí. Así que ahí empiezo a darme cuenta cómo me gustaba enseñar y aprendí muchísimo de cómo diseñar el curso, cómo enseñar a este grupo de dentistas graduados, y tan es así que me quedé como 20 años ofreciendo ese curso junto con otras tareas que fueron surgiendo en el camino y las cuales pues, me enamoraba de ellas y pues trataba de hacerlo lo mejor posible. Después de eso, el doctor Joglar me dice: hay que reestructurar el curso de desarrollo humano en la Escuela de Medicina. Lo tengo, si quieres hacerlo, pues vamos a hacerlo también. Y así pues fui adentrándome en lo que es la docencia y la enseñanza a los estudiantes de medicina. Fui participando en muchos comités. Una de los que recuerdo con mucha alegría y porque me enseñó muchísimo fue el haber dirigido el Comité de Medicina y Promociones 1 con el doctor Guido Santacana, de decano de Asuntos Académicos. Fue una experiencia fabulosa porque dirigiendo ese comité yo me aprendí prácticamente casi todos los reglamentos de la Escuela de Medicina, las políticas, participé de esos procesos de revisión, pude participar de procesos de acreditación, o sea que en fin, fueron muchas oportunidades que se me presentaron en el camino y que hoy vivo agradecida de haberlas aceptado, ¿verdad? Porque de ellas aprendí muchísimo. Y luego de eso, pues estuve dirigiendo el Centro de Destrezas Clínicas en la Escuela de Medicina por muchos años, que fue un proyecto, ese fue mi bebé por muchísimo tiempo. Doctora, tengo aquí entre mis notas que usted ha participado de la creación de recursos de aprendizaje para nuestros estudiantes. ¿Qué nos puede abordar sobre ese tema? Bueno, eso, ¿verdad? Uno lo hace de muchas maneras porque dirigiendo cursos, impartiendo conferencias, dirigiendo el Centro de Destrezas Clínicas, pues son escenarios donde uno tiene la oportunidad de crear, de ver qué cosas hace falta revisar, reestructurar. Y pues en esos escenarios pues he podido crear material que haya sido de utilidad, ¿verdad?, para los estudiantes. Una de las experiencias en las que pude hacer mucho de eso fue en el Centro de Destrezas Clínicas, dirigiéndolo y como directora del curso de Pediatría General, que es el curso medular para los estudiantes de medicina en el tercer año. Luego que la doctora Bonet pues hace la transición, ¿verdad? Una de mis mentoras, pues heredo ese curso como directora y tuve una oportunidad única de mantener ese curso, como tratar de mantenerlo como la doctora Cáceres lo habían llevado a ese momento y pues renovar, ¿verdad? Según van surgiendo nuevas guías de acreditación y nuevas modalidades de enseñanza, así que han sido oportunidades que he disfrutado mucho creando material para los estudiantes a todos los niveles, de primero a cuarto año y para los residentes de pediatría también. Doctora, también tengo entre mis notas sobre su experiencia como investigadora, que nos pueda añadir más ejemplos de lo que usted ya ha trabajado.
tengo uno que trata sobre el estigma del SIDA entre los profesionales de la salud, que lo trabajó en el 2009, y algo reciente, la telemedicina como herramienta para fomentar la lactancia materna. Pues mira, con la investigación, uno, como te mencioné ahorita, uno siempre debe mantener algo de investigación en su carrera como médico, porque nos da otra perspectiva, ¿verdad? Y nos enseña cómo pensar críticamente y cómo seguir explorando preguntas a las que uno quiere buscarle respuesta. Y ese proyecto específico que mencionas del VIH respondió a una actividad bien bonita interprofesional con la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, específicamente la Escuela de Trabajo Social. Y entonces, siendo yo directora en ese momento del Centro de Destrezas Clínicas y Paciente Estandarizado, pues se hizo un proyecto de cómo los profesionales de la salud ven al paciente con VIH, ¿verdad? Estudiando el estigma que muchas veces se le pone. Así que fueron varios años donde entrenando pacientes estandarizados y evaluando la visión que tienen los profesionales de la salud y los estudiantes de medicina, pues pudimos hacer ese proyecto en colaboración y fue ¿verdad? Dio unos resultados bien positivos. El que mencionas de telemedicina, pues han sido otros proyectos que hemos establecido en el Departamento de Pediatría de distintas maneras. Uno, mirando a ver cómo podemos hacer la transición efectiva del paciente una vez que sale del hospital a la casa, ¿verdad? Sabemos que dar de alta un paciente es un proceso que debe ser bien coordinado y nosotros queremos asegurar que cuando ese paciente llega a la casa, pues ha podido continuar el tratamiento recomendado. Y esos son algunos ejemplos de proyectos que hemos desarrollado en los últimos años. Y usted ha trabajado también proyectos relacionados con la lactancia. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, la lactancia es otra de mis pasiones dentro de la pediatría y desde hace muchos años decidí certificarme como educadora en lactancia y he tratado de fomentar el que cada vez más bebés sean amamantados, sabiendo que esa es la mejor leche que le podemos dar a ese recién nacido, por lo menos de forma exclusiva hasta los 6 meses de vida. Así que teniendo eso en mente, pues he estado trabajando con muchos compañeros y muchos mentores en el campo de lactancia para tratar de educar no solamente a los residentes y a los estudiantes, sino también al personal hospitalario, al personal prehospitalario, enfermeros, para asegurar que todos estamos en la misma línea. Así que uno de los últimos proyectos bien importantes con relación a la lactancia es que hemos logrado que el hospital universitario, donde nosotros tenemos la unidad de recién nacidos, pues pueda ser participante de una iniciativa que se llama CHAMPS, subvencionada por el CDC, que busca apoyarnos en poder implementar los pasos hacia una lactancia exitosa. Y eso es un proyecto monumental, ¿verdad? Que hemos trabajado con mucho entusiasmo para tratar de que cada vez más bebés que nacen en nuestra institución pues sean exclusivamente lactados, ¿verdad? Eso suena como bien sencillo, pero ha sido un proyecto que ha habido que trabajar bien detallado desde muchos ángulos, ¿verdad? Y si nosotros logramos que en nuestra unidad cada vez más bebés sean amamantados, pues es un gran logro. Así que esto ha sido un trabajo en equipo y yo espero que podamos seguir mejorando nuestras tasas de bebés amamantados en Puerto Rico. Doctora, sobre su experiencia administrativa, tengo entre mis notas que usted ha sido directora asociada del Centro de Destrezas Clínicas, que ya nos comentó en 2 ocasiones. Ha sido decana asociada de Asuntos Estudiantiles, miembro del equipo de trabajo del decano y el comité timón del CMI, la acreditación, y actualmente es directora del Departamento de Pediatría. Y aprovecho el pie forzado para añadir otra pregunta. Hemos visto como en los últimos años hemos visto más mujeres siendo médicos y entrando a diferentes especialidades. Y casualmente tenemos una maravillosa coincidencia que tenemos una rectora en nuestro recinto, pediatra, una decana de Asuntos Estudiantiles, pediatra, y una decana de la Escuela de Medicina, pediatra, y usted que es directora del departamento, pediatra, de pediatría, por supuesto. ¿Qué nos puede comentar? Pues, ¿qué te puedo decir, verdad? En pediatría nosotros hemos tratado y nos hemos esforzado por no solamente hacer pediatría y ofrecer el mejor servicio clínico que podamos ofrecer,
Tan es así que cuando surge la subespecialidad de medicina de hospital, pues decidimos certificarnos en eso, ¿verdad? O sea que ese grupo que mencionas, pues también nos enfrascamos en esa tarea, pero también hemos tenido mucho interés en involucrarnos en actividad de enseñanza, en labores administrativas, actividad de investigación, y que puedo decir pues que somos las mujeres las que estamos ahí en esas posiciones de liderazgo, y que incidentalmente, no hay casualidades en la vida, pero son pediatras las que están en esas posiciones. Obviamente esto no se logra solo, esto se logra con un trabajo en equipo, rodeado de personas que no son pediatras y que son de distintas especialidades, cosa de que tengamos distintas perspectivas, pero todo dirigido hacia un mismo fin, ¿verdad? Trabajar arduamente por nuestra escuela de medicina, por nuestros respectivos departamentos y a beneficio de nuestros estudiantes residentes y de nuestra población de pacientes, que es a quien servimos. O sea que sí, en este momento son pediatras, muchos de los líderes de nuestra institución son pediatras que se han dedicado no solamente al servicio clínico, sino a la docencia y a labores administrativas. Doctora, tengo aquí entre mis notas, entre las múltiples facetas por las que usted, ¿verdad?, ha ido adquiriendo a través de su vida profesional. Tengo que usted fue asesora de la Junta de Examinadores de Médicos de Puerto Rico, pero también es jefe editora de la revista Mi Pediatra. ¿Con qué tiempo, doctora? ¿Cómo lo hace? Sí, mira, como te menciono, o sea, uno como pediatra y facultad de una escuela de medicina, tenemos que tener en mente que nosotros no tenemos 2 días iguales, ¿verdad? Y eso es algo que a veces es difícil de entender, pero nuestra labor incluye la parte de enseñanza y docencia, el componente administrativo, el componente de investigación, y como la parte administrativa en eso que tú has mencionado, pues he tenido la oportunidad de participar, de compartir distintos proyectos, de desarrollar otros, pero sobre todo de implementarlos y de uno asegurar que el resultado que se está dando es el que uno espera, ¿verdad? Y ahorita mencionabas el decanato de estudiantes, pues ahí tuve la oportunidad de que se inaugurara el Centro de Bienestar de la Escuela de Medicina, que fue un proyecto que ya se venía pensando, pues lo pudimos inaugurar. Además de eso, pudimos reestructurar los sistemas de lo que es Careers in Medicine, lo que es la consejería personal, profesional y académica de los estudiantes de medicina, y el sistema de manejo de deudas, por mencionarte algunos de los proyectos. En el Centro de Destrezas Clínicas, que lo pude dirigir cerca de 10 años, pues también con un equipo de trabajo, pues pudimos innovar en varios proyectos, como por ejemplo se estableció el Centro de Simulación de Alta Tecnología, y fue cuando pudimos adquirir, gracias a una propuesta que se trabajó bajo la dirección del doctor Frontera cuando era decano, pues adquirir esos simuladores para la enseñanza de nuestros estudiantes y crear escenarios clínicos. Se introdujeron las correlaciones clínicas entre los departamentos clínicos y básicos, o sea que fueron unos proyectos bien bonitos que redundan en seguir mejorando la enseñanza a nuestros estudiantes. Durante esos años también se implementó la educación interprofesional, ¿verdad? Que ahí la doctora Pedrogo, que ya estaba en el centro, pues tuvo un rol bien importante en lograr que esas actividades se pudieran implementar en los distintos cursos. Además de eso, se introdujo la consulta telefónica como parte de las estrategias de enseñanza a nuestros estudiantes, y no sabíamos que años más tarde iba a venir una pandemia y que la parte de la consulta telefónica y la telemedicina iba a tener un rol medular en la enseñanza de nuestros estudiantes, por mencionar algunos de los proyectos en la fase administrativa. Y ahora, como directora del departamento, que llevo bien poquitos meses, pero han sido unos meses maravillosos. Yo no tenía como parte de mis planes ser directora del departamento, pero la vida le pone a uno oportunidades en el camino, y como te dije al principio, pues uno decide aceptarlas, ¿verdad? Y después de hacer mucha reflexión, y en un momento que salgo del decanato de estudiantes de la escuela, que digo, bueno, todavía me quedan muchos años para jubilarme, estoy feliz con lo que estoy haciendo, pero ¿qué giro le quiero dar a mi carrera? Pues claro, quiero seguir siendo una pediatra
tratando de hacerlo mejor cada día. Y como siempre digo, ser pediatra para mí es distinto antes y después de ser mamá, pero también antes y después de ser pediatra en una comunidad dentro de un residencial. Eso para mí ha sido un punto bien clave en mi carrera como pediatra. Además de eso, decidí en ese periodo de reflexión, pues como te mencioné, certificarme como pediatra hospitalista con el Board de Medicina de Hospital y ahora en los últimos meses pues que he tenido la oportunidad de ser director del departamento, pues cómo mantenemos el departamento de pediatría en el sitial de excelencia que ha estado por tantos años y siempre con oportunidad de seguir mejorando. O sea que estamos desarrollando el plan estratégico a 5 años, ¿verdad? Alineado con el plan de la escuela, donde tengo mucho interés junto con el equipo de facultad del Departamento de Pediatría y los residentes del programa de residencia en que nosotros podamos trabajar hacia la excelencia académica, cuidado clínico, innovar en lo que es la investigación, ese alcance comunitario y abogacía por nuestros niños con una sustentabilidad financiera del departamento. O sea que estoy súper entusiasmada y espero contar con todo el equipo de trabajo y la facultad del departamento para nosotros poder seguir llevando ese departamento a mantenerse y seguir en un sitial de excelencia. Doctora, quisiera hacer un paréntesis para mencionar los nombres de las pediatras que ocupan estos cargos importantes dentro de nuestra institución. En rectoría, la doctora Mirna Quiñones, la decana de Asuntos Académicos del recinto, la doctora Yasmín Pedrogo, y nuestra decana de la Escuela de Medicina, la doctora Débora Silva. Regresamos a la entrevista. Doctora, ya que usted mencionó la pandemia, usted también participó en un grant en promoción de la vacuna contra el COVID-19 entre niños de edad escolar. Sí, porque además de, ¿verdad?, de lo que hemos hablado y con esto como pediatra en la comunidad, pues para mí es bien importante estar integrada a las distintas asociaciones pediátricas en Puerto Rico. Así que he tratado siempre de mantenerme bien activa en el capítulo de la Academia Americana de Pediatría y en la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría. Y como parte de estas organizaciones, pues uno tiene la oportunidad de conocer la población, de ver qué necesidades tiene y ver cómo nosotros podemos aportar. Y durante la pandemia, pues tuve la oportunidad de dirigir un proyecto, un grant, como menciona, que iba dirigido a educar a todo el personal escolar para asegurar que nuestros niños pues recibieran la vacuna en aquel momento del COVID. Fue un proyecto bien bonito, en un momento de mucha necesidad, de mucho estrés, donde había muchas ideas erróneas acerca de la vacuna del COVID. Así que estuvimos unos cuantos, casi más de un año, trabajando con ese proyecto para que tratar de proteger a nuestra población pediátrica. Y el otro proyecto que mencionas, que fue lo de la revista Mi Pediatra, ese es otro de mis bebés, ¿verdad?, dentro de la pediatría, porque es importante educar, ¿verdad? Yo te mencionaba que para mí la pediatría en comunidad es sumamente importante y cómo nosotros llevamos esa educación, ya sea a través de los medios, a través de escritos, radio, televisión, educamos al personal prehospitalario, a los padres, a los mismos pacientes, a colegas, etcétera. Pues la revista Mi Pediatra pues es un foro donde podemos desarrollar temas y que sean accesibles a toda la comunidad. Uh-huh. Doctora, si usted le pudiera dar algún consejo a un estudiante que probablemente nos esté viendo ahora, a lo mejor está en high school o está en bachillerato, a lo mejor ya está por aquí con nosotros y no solamente estudiar medicina, sino que tal vez considere especializarse como pediatra, ¿qué le diría? Bueno, yo le diría que pediatría es la mejor especialidad, ¿verdad? Lo importante es que tracen unas metas, persigan sus metas, que no les dé estrés si no saben exactamente lo que quieren hacer, pero que no se cierren las puertas, ¿verdad? Vamos a aceptar oportunidades, vamos a buscar buenos mentores en el camino para que puedan lograr lo que tanto han soñado, ¿verdad? Hacen falta pediatras, hacen falta buenos pediatras y nosotros estamos en el departamento de pediatría y en la escuela disponibles para poderlos aconsejar. La población pediátrica es vulnerable,
pero es bien resistente y da mucha satisfacción uno verlos crecer, desarrollarse. Y no podemos ser pediatras porque nos gusten los niños, queremos ser pediatras porque queremos luchar y abogar por ellos, ¿verdad? Ellos no tienen voz y nos toca a nosotros abogar por esa población, y eso lo tenemos que hacer desde el hospital, desde la clínica o la oficina, pero hay que salir a la comunidad, ¿verdad? Y conocer realmente el entorno donde están nuestros pacientes, porque de eso va a depender cuán exitosos nosotros seamos como médicos en el ambiente hospitalario con un tratamiento y con unas recomendaciones. Cuando nosotros conocemos los retos que tiene el paciente, pues nos damos cuenta de por qué es que a veces fallamos en lograr lo que nosotros queremos lograr con el paciente. Doctora Nerea Norte, gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Gracias a ti.